de Cataluña, Caminos y Ciudades, Bajo Llobregat, Cornellá 3. Vamos a ver ahora el Cornellá de la Ribera. Vimos el casco viejo hasta la calle Mayor, calle Joaquín Rubió, y ahora vamos a ver todos estos barrios que crecieron desde este límite del viejo camino a Hospitalet hasta, en terrenos de cultivo, hasta la acequia que venía por aquí, en todo este límite de la ciudad. Y luego veremos el margen que ha quedado de grandes dotaciones y de huertas muy dispersas ya, para al final seguir este camino que nacía de la calle del Castillo y cruzaba el río Llobregat. Como veis en este plano 1,25.000, os he dicho en otras charlas, podéis buscar en IGN, Instituto Geográfico Nacional, comparador de mapas, y buscando aquí tenéis, este es el 25.000 primera edición. Como veis ya es la ciudad moderna, pero aún falta, por ejemplo, aquí de construir el Estadio del Español. Fijaros que aún quedan restos del antiguo cauce del río, que marcaba el límite entre Cornellá y el Prat. Veis que está sin completar aún la zona de viviendas en torno a este parque. Está aún sin completar las actuaciones que ha habido en este borde de la meseta. Tampoco está sin completar el paso de este vial bajo el ferrocarril y del tranvía después. Y bueno, como veis, es un plano que detecta no hace mucho cómo era la ciudad. Está también sin hacer el AVE, por aquí. Este es el ferrocarril de los ferrocarriles catalanes que va al puerto y este es el ferrocarril catalán que va a la Plaza de España, que a partir de aquí se soterraba. Sí que se ve este viejo canal que bordeaba y enriquecía muchísimo todos los cultivos. Y otros canales que había que venían marcando este límite de la calle. Aquí los vemos. Este que marca este límite es lo que va a crecer la ciudad y como veis en él existe esta diagonal que es el ferrocarril soterrado. Otro canal, como veis aquí, seguía la traza del ferrocarril, otro arroyo venía un poquito más abajo. Este viejo camino que venía del castillo moría en mitad de los cultivos, es el que luego va a dar origen a la pasarela, y este río ha sido desviado o canalizado, y aquí está realmente el estadio del Español sobre el río. Aquí lo tenemos ya actualmente, que veis este era el viejo camino de Barcelona, este es la calle Mayor, y este es el trazado del ferrocarril y esto es lo que el recorrido que vamos a seguir luego por esta calle y también por la calle del Borde. Como veis se ha completado con una serie de manzanas que siguen el trazado de las calles que procedían de esta parcelación. Aquí tenemos estas plazas que formaban la entrada a Cornellá. Ya vimos la plaza de más al norte, esta otra gran plaza, aparcamiento más bien, que están aún, ambas parecen que están aún sin definir claramente. Fijaros que ya el McDonald's estaba aquí, lo que insinuaba ya una puerta de entrada a la ciudad, al igual que empresas ya con una cierta categoría, empresas más bien de oficinas. Y este es el eje que, como veis, culmina en el nuevo gran centro comercial ligado al nuevo estadio del Español, que ya llega prácticamente casi hasta la A2 y el río. Es decir, es un eje claramente del límite de la ciudad. Esta es la plaza, como veis, es un aparcamiento que ya se ve que hacen mucha falta en estos límites de Mataró. Esta es la arquitectura, una arquitectura bastante digna que forma esa plaza, que aún es una plaza aún sin valorar. Y aquí fijaros que cerca ya de este espacio aparece ya la avenida del ferrocarril, ese ferrocarril soterrado, cómo va poco a poco estrangulando este ensanche a partir de la calle Rubió. Llegamos ya a este punto donde aparece el ferrocarril y fijaros que es aquí teníamos el McDonald's, ahí estaban la gran nave, es decir, fijaros que ya qué pequeña ya es esta manzana que ha ido estrangulándose poco a poco por el ferrocarril. Y aquí empieza esta avenida del ferrocarril en el área industrial, como veis, un área con una avenida preciosa que permitirá en un futuro que todas las empresas que
que vayan sustituyendo a las naves de este polígono, pues vayan teniendo un entorno realmente espectacular. Y sin embargo, cara a la ciudad, ese ferrocarril que, que entra en la ciudad queda mucho más densificado. Aquí se percibe, fijaros, los plátanos, la vegetación aquí en Cornellá crece muy bien porque estos eran terrenos de huertas llenos de regadíos con un nivel freático muy alto y cualquier árbol tiene un crecimiento magnífico. Bueno, aquí veis este inicio de esta avenida de los ferrocarriles catalanes. Claro, es una arquitectura muy digna, moderna, muy fina, muy respetuosa. En general, en todo Cornellá, el hecho de utilizar las grandes terrazas, sea una arquitectura de más o menos calidad, pero toda ella logra un escenario muy amable. Esta otra arquitectura tan generosa. Fijaros que se está creando un bulevar. Siempre estas avenidas de bulevar, yo siempre soy partidario de que prefiero ensanchar las aceras, dar la vida a las aceras, más que a un bulevar central, pero bueno, siempre es posible las dos cosas. Lo que pasa es que aquí vemos que las aceras se quedan muy mermadas por la presencia del bulevar. Veremos cómo en otro punto esta acera pasa a formar parte de la acera de estas casas y cómo gana mucho en vitalidad. Bueno, como veis aquí, construcciones más o menos de calidad, más o menos antiguas, que van definiendo esta ciudad. Aquí es donde quizás se nota cuando la vivienda está en planta baja, sin ninguna duda se muere en la calle, pero claro, eran casas construidas respecto a un ferrocarril que no estaba, que iba visto, ¿no? Claro, es también una arquitectura muy, muy bien construida, un ladrillo muy bonito, un ladrillo muy plano, bueno, una casa muy bonita. Los toldos también son muy importantes. Fijaros que aquí hay un indicio de cómo este era un final de la ciudad que estaba sin un límite claro. ¿Veis? Estas casas, como si hubieran dado a un arroyo, daban al foso del tren y crean esta escala que es muy bonita, que es como la ciudad había acabado allí y tenía sus huertos, sus jardines, a lo que ya el límite de la ciudad. ¿No veis? Se crea una escala diferente al ampliar el espacio. Fijaros, y aquí empiezan a notarse ya cruces con calles que van llegando del casco histórico, que van llenando de vida. Fijaros, el ampliar un poquito ese espacio, como genera inmediatamente la vida en el cruce con las calles. Bueno, como veis, es una arquitectura variada que tiene ese cambio de escala muy realizado para las calles más estrechas, lo cual está muy bien, es decir, se respeta la escala pequeña de las calles que provienen del casco y que sigue hacia el río, ahora como vemos taponado por la presencia del gran estadio. Eso es algo importante. Cuando se hacen estas grandes dotaciones, nadie piensa en estos ejes que de ver las huertas, ver el Llobregat, dejan de verlo y ven un gran elemento. Se ve que no, los que hicieron el estadio no pensaron que se iba a taponar la visión de esta calle. Fijaros que aquí aparecen pequeños chalés, indicio de un paseo de una escala muy diferente. Sigue la avenida, muy amena también. Estamos en julio de 2019 cuando son las imágenes. Como veis, aparece ya ese salto de escalas entre casitas de baja más uno, que era la norma en este Cornellá, y ya las nuevas ordenanzas que admiten mayor altura. Otra calle que nos llega del centro. Claro que estamos haciendo este recorrido como el gran bulevar que ha generado el soterramiento del ferrocarril. Llegan calles que luego no tienen continuidad en el casco histórico, pero que son calles que han marcado claramente los límites de las manzanas. Fijaros esta calle entre el bulevar y entre las calles que bajan del castillo, este tridente de calles, aunque sea una calle que no logra alcanzar el centro. Y aquí se genera una plaza y un espacio. Fijaros, aquí ya ha pasado lo que os comentaba, como el tráfico aquí solo separa el carril, todo el espacio central pasa a incorporarse a la acera. Fijaros cómo gana la ciudad cuando eso sucede. Cobra vida este bulevar central por tener aquí actividad, acera, además es la acera del sol, por así decir. Y a la vez tenemos esta placita. Y fijaros cómo Cornellá, en barrios quizá de poca densidad, pues bueno, al final está logrando crear unos espacios muy interesantes, muy vitales, muy vivos, muy bonitos. Aquí tenéis
Todas estas aceras, sol de tarde y sol y sur, están con vida. Sigue el proceso. Aquí tenemos la estación de los ferrocarriles. Este era el ferrocarril central de Cataluña, el que iba siguiendo el Llobregat, iba hasta Igualada, lo enlazaba con el ferrocarril que iba a Manresa. De Manresa subía por el Llobregat, iba también a las minas de carbón, a las minas de sal. Era un ferrocarril muy importante, pero no llegó más allá de la Plaza España. Ahora se está hablando de continuarlo para que enlace con los ferrocarriles que vienen del Vallés. Aquí vemos otra arquitectura con un ladrillo de un tono muy bonito, muy suave, muy fino. Lo que decíamos antes, se está creando en Cataluña, también en España, una nueva arquitectura popular que había muerto efectivamente con la revolución industrial, pero a partir del hormigón y de el mundo del ladrillo, de las terrazas, de esta arquitectura heredera un poco del brutalismo, pues bueno, de la arquitectura de los años 60, con sus terrazas, con sus carpinterías blancas, al final se está creando una arquitectura española moderna, podríamos decir popular, y que tiene muchísimas virtudes, porque tiene un material muy digno, como es el ladrillo, tiene un juego de volúmenes conseguido por las terrazas, a la vez muy macizas, herencia un poco de la arquitectura del brutalismo y también un expresionismo español, y a la vez tiene juego de carpinterías. Bueno, al final es una arquitectura que produce casas muy acogedoras, muy agradables. Aquí llegamos a otro espacio muy importante, porque aquí sí que llega la calle que desciende desde el castillo y que es quizá el eje más importante que descendía hacia las huertas en Cornellá. Y ahí vemos una pieza preciosa, una casa. Fijaros, siempre los buenos arquitectos se detectan en cómo culminan sus casas. Cuando uno ve las chimeneas de los Sun descuidadas o el cajón del ascensor, cuando realmente es quizá lo que más se ve. Fijaros, esta casa que bien ha escalonado su silueta. Bueno, como veis, es una casa muy interesante. Y marca este punto precioso. Fijaros, una casa donde juega con terrazas, dentro de la terraza juega con algo que protege un poco más y otra pieza más abierta, juega con esta asimetría, con los huecos elementos en vuelo más macizos. Bueno, es una casa fascinante, ya lo veis. Y se genera un espacio con esta otra casa enigmática. Hemos visto este arquitecto de los años 30-40, excesivamente austero, pero que tiene mucha fuerza esta arquitectura, como marca la vertical de la escalera. Bueno, es una arquitectura que aunque tiene muy pocas concesiones a la alegría de la vida, como ser terrazas, sin embargo tiene una fuerza que notamos siempre que la encontramos en Cornellá. Bueno, como veis, aquí se está formando un espacio muy bonito, sigue hacia el río con una zona de chalés y con esta calle que se ha peatonalizado con muy buen criterio porque es la calle principal que proviene de la ciudad. Hacia allí sigue, fijaros, la secuencia de balcones tan bonitos de este bloque. Y aquí tenemos nada más y nada menos que las líneas que se llaman metro, pero que es los ferrocarriles catalanes, que nos lleva hasta Plaza España y nos enlaza con otras líneas. Fijaros, esta es la calle peatonal, este eje peatonal que proviene, como veis, de esto os suena porque lo vimos en la lección anterior. ¿Veis? Es un espacio muy bonito. Este arquitecto, que otros considerarían ecléctico o kitsch, pues al final ha creado una arquitectura que da muy bien la escala. Aquí convive con esta otra arquitectura más moderna y con los espacios que se generan aquí, espacios muy vitales en este punto que vimos que era el punto que descendía a la calle del Castillo. Y muy bien, y como veis aquí llegaba a este punto, ahí tenemos una arquitectura moderna también interesante con ese remate apergolado. Bueno, como veis aquí, el juego también de ladrillo, veis ladrillos verticales, ladrillos horizontales. Bueno, es una arquitectura interesante, ya lo veis. Seguimos por la avenida, vuelve a recuperar el carril y vuelve a aparecer el espacio del paseo central. Y llegamos ya al punto en que el ferrocarril va a marcharse ya hacia las huertas. Hay aquí una área de indefinición en que la ciudad aún no ha llegado a completar esto.
¿Veis? Es vacío, pero que bueno, nos muestra cómo es este Cornellá en sus bordes cuando aún no estaban definidos. Se ve la escala tan bonita de la ciudad, la posibilidad de que todas las viviendas tengan luz, tengan sol, algo que no se debe perder. Como veis, una escala baja+3. Y aquí acaba este paseo del soterramiento del ferrocarril con la última manzana, ya la veis aquí, edificios con cierto interés, veis cómo va bajando de escala, y estos solares aún vacíos. Estamos en este punto donde... Y ahora vamos a seguir este camino, que era un camino que había una vieja acequia, para luego ir ya por el borde de este ensanche. Aquí llegamos a este punto en que estamos en contacto con este maravilloso vergel, que nos da mucha pena que haya sido mermado tanto por la urbanización. Y tenemos, como veis, espacios de aparcar en lugares que va a aparecer el ferrocarril, pero que son valiosísimos para huertos, para cultivos. Y aquí vamos ahora a seguir ese camino que os marcaba, que seguía esta acequia, estas acequias antiguas. Y vamos a irnos por aquí, por esta calle intermedia, y luego ya iremos por el borde. ¿Veis? Seguimos. Aquí ya hay ya anuncios de cómo se va a completar esto. Como veis, tenemos baja más 5 alturas aproximadamente, cuando aquí la media es un poco baja +3, pero bueno, estamos en el borde de la ciudad. Aquí aparece, fijaros, esta arquitectura tan bonita, una arquitectura espléndida, con ladrillo a soga y tizón, muy enigmática, muy relación con la arquitectura, en parte que se llamó arquitectura metafísica, de los años 30, luego se sigue en España en los años 40 y 50. Claro, es el recercado de los huecos. Es una arquitectura fantástica, muy bonita. Hay una casa más años 30 y ahí sigue la calle. Tenemos este borde de la casa y que sigue, estas son las calles que siguen hacia las huertas, pero nosotros vamos a seguir esta calle, una calle más humilde que seguía una vieja acequia. Como veis, allí vemos al fondo ya el Museo del Agua. Y bueno, quería mostraros para que vierais la escala, baja +2, baja +3, una escala muy bonita. Tenemos una arquitectura muy interesante, lo veremos en la lección 4 cuando veamos casas ahí en la zona occidental, que es una casa muy enigmática, con sus huecos a paño, las terrazas redondidas. Bueno, muy interesante, pero también es muy interesante esta otra, con qué cariño se ha trazado en la planta baja, o esa otra. Es decir, hay una arquitectura, como veis, muy valiosa en Cornellá. Toda es interesante, con sus grandes terrazas. ¿Veis? Realmente está surgiendo una nueva arquitectura popular. Tenemos esta tan bonita, fijaros, el juego de los huecos, el tema tan bonito de la última terraza se abre ya al cielo. Bueno, fantástica, es una arquitectura fantástica. Aquí tenemos el contraste con una arquitectura de los años 40 muy austera, pero que ha sido una arquitectura muy digna. Y allí al fondo vemos la nave del Museo del Agua. Tenemos esta última casa y ya la visión de la nave del museo. Y ahora vamos a volver a seguir este último tramo para dar la vuelta a la ciudad. ¿Veis? Aquí, frente al polígono empresarial industrial, tenemos una secuencia de casas todas con el mismo material pero de distintas arquitecturas. Como es lo que os decía, que está surgiendo una nueva arquitectura popular. Unas son terrazas continuas, otras juegan al contraste de terraza y tendederos, otras juegan aún más con los volúmenes, con especios miradores. Bueno, es todo muy, muy enriquecedor. Como veis, es una zona que tiene una acera, que tiene vida. Esta casa habéis jugado mucho al juego de volúmenes, con terrazas que algunas no tendrán tanto uso, pero bueno, es siempre de agradecer cuando uno encuentra, ¿veis? Tres casas, las tres distintas, pero que tienen un mismo material. Seguimos en la última manzana, con casas un poco más antiguas, y aquí vemos restos del viejo Cornellá. Es una secuencia, tenemos tres manzanas hasta el final.
¿Veis? Aquí hay una nueva arquitectura, unas grandes terrazas. Aquí tenemos otra en contraste, otra de... Todas diferentes, pero todas con un componente común que son las grandes terrazas. Fijaros, esta también es bonita. Hemos visto cosas de este arquitecto con estas barandillas muy densas. Y aquí tiene el detalle de la escalera, creo que será la escalera o algún elemento de servicio. Es decir, que a pesar de lo pequeñita que es la casa, ha logrado crear una composición. Y llegamos ya a la última manzana con esta actuación frente a la nueva área comercial y dotacional. Y fijaros que frente a esta casa, el área industrial tiene unos edificios fantásticos. Ya lo vimos antes, en la lección anterior, lo volvemos a ver aquí con la concesionaria de Renault, que es un edificio, como veis, fantástico, de una enorme elegancia y juego de volúmenes, ¿veis? Perfecto. Más rico realmente que la arquitectura residencial que tenemos enfrente. Y aquí aparece esta área comercial tan importante. Fijaros que hemos dicho Cornellá se ha rodeado como las viejas ciudades. Las viejas ciudades tenían sus murallas, ahora ya no tenemos las murallas, tenemos las calles de borde, las avenidas de borde. Rodeando las viejas ciudades se colocaban los conventos, que eran como pequeños palacios con sus patios, con sus clausuras, sus jardines, pero también se colocaban los mercados de la ciudad, siempre a la puerta de la ciudad, en los puntos donde salía más gente. Y aquí está pasando lo mismo. Fijaros que se ha colocado el Corte Inglés en el extremo ya frontero, mirando ya hacia Hospitalet, en el borde de esa área residencial en mitad del polígono. Aquí hacia el sur, hacia el río, se ha colocado este enorme área comercial junto con el nuevo estadio, y en el área que mira hacia San Juan se colocó el Eroski, ahora creo que es Carrefour. Es decir, que Cornellá está rodeado en sus tres orientaciones, el Cornellá histórico, por enormes centros comerciales. Normalmente hay ciudades que no logran mantener tantos centros comerciales, pero estos son quizá, este ya es un centro comercial de una escala mayor, no solo de Cornellá. Aquí tenemos este borde, como veis un poquito más confuso, este borde, porque era ya el último punto de la ciudad. Probablemente esta ciudad no esperaba que aquí apareciese un elemento tan importante. Sabéis que la ciudad no está preparada para esto, porque esto realmente va a traer muchísima, supongo que trae ya mucha gente, mucha actividad. La ciudad estaba acostumbrada a ver aquí unas huertas y se ve que aún está sorprendida ante lo que ha aparecido. Como veis, hay una arquitectura, esta es una arquitectura de los años 30, ¿veis? Con este juego de la escalera probablemente, el mirador que nace en esta época, persianas de madera. Es una arquitectura interesante porque seguía las modas de su tiempo. Este es ese arquitecto que estamos viendo, tan austero, de esta misma época de los años 30-40. Aquí tenemos una casa, se le dio quizá un piso más de altura de los que se han dado luego, es un baja más 5, luego se ha permitido el baja más 4, y se nota mucho, hay un contraste muy fuerte entre ella y el barrio que viene detrás. Fijaos que es una escala muy bonita. Es una ciudad, como veis, baja más 2, baja más 3, que al final logra que todas las viviendas más o menos puedan tener luz, que a veces tienen patios de manzana con algún jardín. Es una ciudad amena, como veis, que se puede ser feliz en esa ciudad. Tenemos una casa muy bonita también de los años 40-50. Bueno, hay muchos tipos de arquitectura, ¿veis? El contraste aquí ha sido excesivo. No ha habido ninguna adaptación de esta arquitectura a la escala que hemos visto que en otros edificios sí que la hay, aquí no. Y aquí sigue este frente, es un poquito más confuso, con nuevas construcciones ya más respetuosas con el baja más 4. Seguimos aquí hay otro edificio interesante también con estos juegos de volúmenes, ¿veis? De las terrazas. Bueno, es un gesto que siempre se agradece. Y enfrente van apareciendo las dotaciones. ¿Veis? Estamos ya rodeando. Y aquí aparece este viejo camino que aquí se ha estrangulado muchísimo, este eje, y luego veremos cómo también se estrangula mucho este eje que va a dar origen a la pasarela. Aquí tenemos estas dotaciones deportivas muy interesantes, muy bien construidas, pero que quizá han tenido, luego lo veremos, se han aislado mucho unas de otras. Aquí ya vamos girando con esta arquitectura, y esta arquitectura se echa un poco hacia atrás,
quizá porque había aquí una acequia, un camino, y viene muy bien, fijaros, porque está así, no, da la impresión que la ciudad está viniendo demasiado al límite con las viejas huertas y que no sabe responder. Viene muy bien estos espacios intermedios de transición entre la ciudad y el campo. Fijaros que es una arquitectura que es, ¿veis? Estamos ya aquí, en este curva que hace el borde de la ciudad, que viene muy bien, ¿veis? Es como si la ciudad necesitase aquí un poco de desahogo antes de transformarse en campo o transformarse en dotación. Seguimos con esa... Fijaros aquí, este era el camino ese tan importante que venía del castillo, que luego va a cruzar el río Llobregat por una pasarela, y que aquí se ha estrechado demasiado. Es como si no se hubiera sabido controlar que este era un punto muy importante de la ciudad. ¿Veis? Estamos en un punto donde se ha estrangulado demasiado. Recordáis que aquí, en cambio, teníamos ese espacio tan bonito, con la gran casa de ladrillo rojo, pero aquí se descuidó. ¿Veis? Esta es la calle peatonal. Hay arquitecturas interesantes, ¿verdad? Continuamente encontramos arquitectura. ¿Veis? Llegábamos a este espacio tan bonito de Cornellá. Seguimos, bueno, esto ya lo habéis visto muchas veces. Estamos siguiendo por este borde. Este es la calle del Castillo. Vamos a encontrar aquí estos vacíos y ya seguiremos por el borde. Manzanas, hay casas de los años 50. Todas han respetado. Aquí aparecen estos vacíos. Esta es la manzana, recordáis esa casa. Está la manzana vacía en esa transición con el ferrocarril enterrado que va en esa alameda de plátanos. Estamos aquí, en este punto. Y ya nos falta el último tramo. Este es el espacio aún sin definir. ¿Veis? Aquí estaba este espacio tan bonito, porque cuando vemos que estas casas se echan muy en el límite, realmente es como si faltase un poco de colchón, de reacción frente a los campos que había aquí o a las dotaciones. Es decir, si no hay ese margen, pues es una pena, porque este que puede ser una avenida de borde de ciudad, con muchísima categoría, pues no lo va a ser, porque está faltando un poco de espacio. Aquí tenemos los plátanos de nuevo magníficos. Esta ya la habíamos visto. Como veis, aquí está faltando espacio. Aquí no sabemos por qué se ha renunciado a los grandes plátanos, pero está faltando y el espacio no se debe comer a la huerta, sino que tendrían que haber retrasado la arquitectura. Por fortuna vamos a encontrar una actuación que ha sabido entenderlo muy bien. Fijaros. Pienso también si este vial es necesario o no. Si la ciudad aquí ya podría tener un paseo, si es realmente necesario tantos viales. Fijaros, aquí ya se ha actuado muy bien, se ha echado hacia atrás la arquitectura y ha generado de nuevo ese espacio, que se ve que este borde de Cornellá lo necesita. No puede venirse siempre hasta el límite de los viales y al límite de las huertas. Aquí nos da pena que una zona riquísima de huertas está siendo ocupada con áreas de esparcimiento, pero bueno, de eso hablaremos luego. Y aquí, como veis, una arquitectura muy buena que tiene sus gestos, sus grandes giros, pero que realmente ha salvado muy bien este frente de ciudad. ¿Ves? Ha logrado esas distancias que vienen muy bien. Es una arquitectura muy, muy interesante, con sus distintas escalas. Como es, el dejar este margen salva la ciudad. Hasta llegar aquí a la esquina en que acaba. ¿Veis? Tiene juegos de terrazas, miradores. Llegamos ya aquí ya está el Museo del Agua, y aquí empiezan ya las huertas claramente. ¿Veis? Estamos en este punto. Fijaros qué bien ha actuado esta arquitectura, dejando estos espacios más libres. Es una actuación que es muy interesante. Y aquí, como veis, una pena, pero hay muchos campos ya abandonados en un terreno que era fertilísimo. Aquí está ya la zona del agua y giramos ahí para ver ya esta última calle. Tenemos la zona de las bombas, de todo el sistema este del agua. ¿Veis? Aquí ya es la última avenida, allí vemos la fábrica del Museo del Agua y el límite que habíamos visto en la lección anterior.
Fijaros cómo crece aquí la vegetación, qué maravilla, claro, hay todas acequias por debajo, viejos canales. Aquí vemos este borde de ciudad, con arquitecturas todas con un cierto interés. Aquí vemos este juego de estos volúmenes macizos, allí vemos esa otra que hemos visto otras veces, muy bien construida con esa cornisa que aparece y las calles laterales. ¿Veis? Una arquitectura que, bueno, está muy cuidada. Y aquí vemos cómo estaba antes eso sin construirse el borde, ese borde de torres, que hablaremos en la lección siguiente. ¿Veis? Aquí lo tenemos ya no es Eroski, es Carrefour, y ya está el tranvía, y aquí estas nuevas actuaciones de la calle. Y ahora vamos a ver todo el borde, ya lo que nos queda, el borde de esta ribera. Este era el punto, un punto muy singular. Recordáis que aquí estaba el hotel, el Gran Hotel, y empezaba aquella zona empresarial tan valiosa. Había otro hotel detrás, una gasolinera y esta rotonda. Y aquí aparece ya toda esta gran actuación. Aquí siempre hemos tenido nuestras grandes dudas. ¿Por qué Cornellá tiene que asumir el estadio del Español cuando era un estadio que estaba en Sarriá perfectamente, que nunca se tenía que haber ido de Sarriá, porque era un equipo barcelonés y que, en mi opinión, fue una pena, bueno, eran problemas económicos, el club lo sabrá, es una pena que se fuese de Sarriá, porque era tan barcelonés como el Barça. Y irse de Barcelona no es que suponga una merma, aquí sin duda es un emplazamiento excepcional, pero es en cierta manera simbólico y nos duele que se haya ido de Barcelona capital. Y luego está la siguiente pregunta. ¿Por qué Cornellá tiene que asumir una infraestructura de escala metropolitana sobre su zona de expansión de cultivos, de huertos, de dotaciones? Por un lado está muy bien, es decir, eso hace que Cornellá tenga una dotación de grandísima escala, que pueda ser visitado y conocido por toda la población metropolitana y porque sea la sede de un gran equipo de fútbol. A la vez también este centro comercial tiene una escala superior a Cornellá, es decir, va a atrapa gente de muchos municipios cercanos. Es decir, Cornellá va a tener aquí, este es probablemente el mayor edificio que tiene Cornellá, junto con este centro comercial, pero a la vez ha supuesto la desaparición total y absoluta de la relación de Cornellá en todo este tramo con el río Llobregat. Y eso es lo que nos preocupa. También ha exigido nuevas conexiones de tráfico. Bueno, aquí como veis, por aquí ya os contamos que el río Llobregat venía por aquí y fue rectificado. Nunca se debe rectificar un río porque aumenta su velocidad y porque siempre va a dar sorpresas. ¿Algún día volverá el Llobregat por aquí? Por supuesto que volverá. Los ríos siempre recuperan sus antiguos cauces. Entonces tenemos aquí, como veis, un tema muy interesante de encrucijada de canales, de ríos, de agua, sobre el cual está situada esta gran dotación. Otra cosa es también que esta dotación sea fantástica de escala. Bueno, aquí teníamos la gasolinera, siempre presto mucho interés a las gasolineras, porque se colocan como cuando hacen acupuntura, que buscan los puntos en el cuerpo, los puntos en que te puede aliviar la tensión. Lo mismo sucede con las gasolineras y pasaba antiguamente con las ermitas, con los cruceros. Se colocaban en los cruces de más interés de la ciudad, de más tensión. Aquí vamos a seguir este último tramo que nos queda, que lo vimos antes con el polígono, y fijaros ya que centro realmente de lujo, es un centro comercial perfectamente preparado. Esto lo habíamos enseñado en la lección anterior, esta preciosa empresa, toda ella como una especie de escultura. Bueno, y enfrente tenemos, fijaros qué cuidado es todo este centro, está muy cuidado, su entorno, su urbanización, es realmente fantástico, sus jardines. Aquí lo tenemos, fijaros el espacio. Pues sí, realmente es para decir, bueno, Cornellá ha conseguido una enorme dotación. Perfecto. Pero por otro lado, hemos perdido todo este territorio que era nuestro y que ha desaparecido. Y para asumir, pues sí, un elemento comercial muy poderoso que va a dar mucha vida a todo este entorno y, por supuesto, el estadio. Pero como veis, todo tiene su pro y su contra. Estamos subiendo un poco al estadio
Esto es un tema muy bonito, este gran mirador sobre el río Llobregat. Quizá da la impresión que no ha sido valorado lo suficiente para haber sido quizá más ajardinado, más cuidado. La impresión que es solo una expansión del público, salir del estadio, pero bueno, este es el gran estadio y ahí vemos la cercanía ya de la A2. Pues como digo, uno por un lado lo apoya, por otro lado le da miedo que una infraestructura tan enorme ocupe un territorio de un municipio donde tenía su expansión, por así decir, natural. Ya Cornellá no podrá tener un corredor de cultivos que rodee la ciudad, porque esta actuación ha sido tan potente que ha ocupado todo el territorio. Y luego todas las calles que bajaban hacia las huertas, pues ahora llegan a este espacio. Bueno, puede ser. Quizá muchos municipios hubiesen querido tener una dotación de esta entidad. Ya lo veis que es lo más grande que hay es más grande que todo el casco histórico de Cornellá, es impresionante. Pero pensamos si esto lo tenía que haber asumido la ciudad de Barcelona, haber preparado un lugar, por ejemplo, pensamos en el Fórum, ¿por qué el Español no puede tener su estadio? Haber tenido su estadio en el Fórum. ¿Veis aquí? Lo vemos, es un edificio gigantesco comparado con la pequeñita escala, como vemos fijaros que aquí está el Cornellá Alto, con la cornisa, y que el tamaño es impresionante. Y vemos la vieja nave, las escuelas, el instituto y todo toda la cornisa del Cornellá Alto. Como veis, efectivamente llega de extremo a extremo. Aquí había edificios interesantes, edificio muy interesante, esa dotación. Este también muy interesante, aunque tenía quizá el delito de abrirse poco hacia los laterales. Y aquí tenemos este instituto, que es una obra de arquitectura magnífica. Es representativo de una época de la arquitectura y es fantástico realmente. Edificio muy esta época de juego de volúmenes, de geometrías. Fantástico. Aquí lo veis. El Instituto Juan Miró también tendría que estar considerado uno de los monumentos de Cornellá, que refleja una época, ya pasó, de un juego de volúmenes, de materiales, y aquí lo tenemos casi intacto, casi perfecto. Por eso me duele que se haya cerrado tanto a un edificio que es fascinante. Bueno, aquí tenemos esta otra avenida que va a este estadio, a las pistas. Son las grandes dotaciones de Cornellá hacia el río sobre suelos fértiles. Uno puede pensar, es muy lógico que estén aquí las dotaciones. Es un terreno llano, sí, pero a la vez estamos ocupando suelos que nos van a hacer falta. Porque fijaros qué maravilla, esto es cuando acaba el estadio, qué maravilla, esto es una riqueza, quizá no tanta como la del suelo empresarial o industrial, pero no se puede ocupar esto sin más. Fijaros, aquí tenemos esto y cuántos terrenos abandonados. Mira la riqueza. Y aquí estamos ocupando todo como si fuéramos un país gigantesco y somos un país pequeño, muy pequeño. Yo me acuerdo en Holanda, como ser un país pequeño, los arcenes de la carretera estaban cultivados. No se perdía ni un centímetro, ni un metro cuadrado de paisaje se perdía para el cultivo. Y aquí actuamos como si fuéramos Texas o... Claro, es qué pena en cuanto todo se olvida y se abandona. Esta misma rotonda, ¿qué sentido tiene aquí una rotonda si realmente... o es que vamos a hacer aquí un vial? Es como las carreteras tienen siempre el predominio sobre los cultivos. Eso es un delito gravísimo. Mismo que aquí, bueno, está el tren debajo, de acuerdo. ¿Y esto es que acaso no se puede recuperar al que se expropiaron esos cultivos? ¿Veis? Aquí tenemos zonas muy abandonadas, cuanto esto es un territorio de primerísimo orden. Y que espero que Cornellá no lo ocupe con más dotaciones. Yo creo que tiene suficientes dotaciones. Esto sí que es un tesoro, una dotación de verdad. Que aquí lo vemos. Verdadero vergel. Aquí es también lo que me da pena, que ocupemos zonas agrícolas cuando esto puede estar dentro de la ciudad. Y bueno, y aquí cogemos la carretera de
de salida para poder ver. Estamos cogiendo esta carretera que va a San Boi, San Baudilio, para que veamos la preciosidad que es si Cornellà hubiese mantenido esta franja de cultivos alrededor de la ciudad. Habría tenido el complemento que perdió al haber ocupado toda la zona de viñedos del Cornellà Alto. Aún tenía esta zona de ribera, pero la ha truncado con el estadio y con las zonas deportivas. Y eso es lo que nos da pena. Aquí vemos el ferrocarril que se dirige ya a soterrarse a la avenida del Ferrocarriles Catalanes. Fijaros estos espacios enormes, abandonados. Estoy seguro que si el ayuntamiento lo adquiriera y lo parcelara como huertas, inmediatamente se llenaría. Aquí tenemos también la destrucción que cometió la A2, ocupando también un terreno fertilísimo. Esto tiene que cambiar en este siglo XXI. Espero que la naturaleza, el campo, los cultivos, la ganadería vuelvan a reclamar sus derechos. Y como he dicho en nuestras charlas, el siglo XXI será el siglo en que desmontemos infraestructuras. Se demostrará que no hacen falta tantas viales, tantas carreteras, se demostrará que no hacen falta tantas dotaciones deportivas y recuperaremos lo que sí hará falta. Serán espacios de cultivo que solo sea para la distracción de todas las personas de Cornellà. Fijaros la riqueza que puede haber aquí. Pero siempre las infraestructuras tienen la última palabra, ocupan territorios sin importarles el valor de los mismos. Fijaros, estamos plagados de infraestructuras. Ya dije en la lección primera que esto no había sido necesario, porque ya estaba esta, que este nudo no era necesario, porque hubiera sido un nudo, que la ronda, su objetivo era rodear Barcelona, no saltar aquí, porque ha supuesto la destrucción de toda esta zona. Lo mismo que pasa aquí, en la medida en que inmediatamente hacemos una variante, se ocupa el territorio entre las dos y luego el problema es que empiezan a saltar elementos siempre al lado de la variante. Esto es el AVE, por no pasar por el aeropuerto que se empeñó Madrid en no pasar por el aeropuerto, pues al final ha habido que hacer otro AVE que vaya al aeropuerto. Es decir, se duplica la infraestructura, el costo, las molestias, todo por no valorar el paisaje, por no valorar esta región de territorio riquísimo. Fue la mayor, dicen, de las mayores huertas de Europa, uno de los territorios más fértiles de Europa, gracias al canal de la Infanta y al canal de la margen derecha. Y todo eso pues lo hemos perdido. Y aquí ya solo quería, pues mostraros cómo se ve esto ya desde esta rotonda, que antes no era necesaria una rotonda, que había un enlace sin... Pero bueno, uno piensa, ¿realmente era necesaria esta rotonda? Aquí teníamos salidas y entradas desde la ronda, pero bueno, sabemos que también esto ha surgido por esto, claro. Y aquí lo tenemos, esta rotonda, aquí vemos el trazado del AVE y allí el gran, vamos a verlo desde la A2, el borde de Cornellà. Nos extraña que una actuación así no haya tenido más cuidado en ajardinar los bordes, porque ellos van a dar la imagen de Cornellà y también la imagen del Español, y está muy descuidado esos bordes, ¿veis? No sabemos que no es la A2 ya, son los bordes de Cornellà, la imagen que da Cornellà ante el mundo. Como veis, no está en absoluto cuidado. Sabemos que el río pasa por aquí debajo, pasaba, y como veis, pues el tráfico impresionante de la A2. Y esta es la pasarela que seguía esa calle que bajaba del castillo, que es el único resto que nos queda de aquel viejo camino que iba a las huertas. Aquí veis, va a saltar por encima del AVE, por encima de la vía de los ferrocarriles catalanes, para llegar al río Llobregat. ¿Veis? Aquí tenemos esta foto preciosa del río Llobregat, esta zona de marismas. Me parece emocionante el río aquí, aunque ha perdido su vegetación de ribera, pero bueno, sigue siendo emocionante. Una especie de Nilo que llega al delta, aunque ese delta esté ya muy ocupado. Ahí el estadio, símbolo ya de Cornellà. Aquí lo vemos desde las montañas ya del Garraf.
Como he dicho, este río fue la frontera entre el Islam y la Cataluña cristiana, que se iba reconquistando. Los viejos caminos que siguen el río, y aquí ya nos vamos hacia Cornellá. Y aquí tenemos, fijaros, los solares que antes veíamos, más descuidados, la torre que vimos en la lección anterior, la torre que marca el primitivo Cornellá con su iglesia, su ayuntamiento, y la nueva actuación del Cornellá oeste que veremos en la siguiente lección. Muchas gracias.